Esa tarde de diciembre caía una nieve espesa y húmeda, de esas que se adhieren a todo lo que tocan. Thomas Bennett se ajustó el abrigo negro mientras caminaba con su hija Maya por la estación de autobuses del centro de la ciudad. A sus 42 años, Thomas había aprendido que la vida rara vez seguía los planes que uno hacía. Llevaba 3 años viudo, criando solo a su hija de 6 años, mientras dirigía la empresa constructora familiar que había creado su padre. Maya, abrigada con su chaqueta rosa brillante y con el pelo rubio ya cubierto de nieve, iba saltando por delante a pesar del frío. «Quédate cerca, cariño», le dijo Thomas, mientras su aliento formaba pequeñas nubes en el aire helado. Acababan de cenar en el centro, un lujo poco habitual entre las largas jornadas de trabajo de él y el horario escolar de Maya. La estación de autobuses era un atajo para llegar al lugar donde habían aparcado, aunque normalmente la evitaban. Había algo en ese lugar que siempre le parecía triste, lleno de gente que iba a otro sitio, nunca a casa. Fue entonces cuando Maya se detuvo. Se quedó completamente quieta, mirando fijamente algo cerca del banco junto al panel de horarios de autobuses. Thomas siguió su mirada y sintió que se le encogía el corazón. Una joven estaba sentada encorvada en el banco, con su delgado cuerpo envuelto en lo que parecía un vestido de verano, totalmente inadecuado para el clima. No podía tener más de 25 años. Su cabello oscuro colgaba húmedo y enredado alrededor de su rostro. Pero lo que le cortó la respiración a Thomas fue el bulto que ella sostenía con tanto cuidado contra su pecho. Un bebé, un pequeño recién nacido envuelto en lo que parecía ser una delgada manta amarilla que ya estaba empapada por la nieve. «Papá», dijo Maya, con voz débil y urgente. «Papá, está congelada». Thomas se arrodilló junto a su hija, con sus costosos pantalones de traje presionando el concreto húmedo. «Lo sé, cariño. Quédate aquí un momento, ¿vale?» Se acercó lentamente al banco, sin querer asustar a la joven madre. De cerca, pudo ver que temblaba violentamente y que tenía los labios azulados. El bebé que llevaba en brazos no podía tener más de unos meses, y su diminuta carita apenas se veía bajo el insuficiente envoltorio. «Disculpe», dijo Thomas con suavidad. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer lo miró y Thomas vio cómo el miedo se reflejaba en su rostro antes de que la resignación se apoderara de ella. Sus ojos eran marrones, estaban agotados y reflejaban un cansancio que nadie tan joven debería tener. «Estamos bien», dijo, pero su voz temblaba por el frío. «Solo estamos esperando el próximo autobús». «El próximo autobús no llegará hasta dentro de 3 horas», dijo Thomas, mirando el panel de horarios. «No en esta línea, no tan tarde un domingo». El rostro de la mujer se descompuso ligeramente antes de recuperarse. Abrazó al bebé con más fuerza. «Nos las arreglaremos». Maya se había acercado sigilosamente a Thomas y antes de que él pudiera detenerla, se quitó la chaqueta. «Toma», dijo, ofreciéndosela al bebé. «Para el bebé, por favor». «Maya, no, te vas a congelar», comenzó a decir Thomas. Pero la expresión de la mujer lo detuvo. Ella miraba a Maya con tanta emoción, tanta sorpresa porque una niña le ofreciera ayuda, que Thomas sintió que algo cambiaba dentro de él. Se levantó y se quitó su propio abrigo grueso. Debajo llevaba una chaqueta de traje que le bastaría para llegar al coche. «Por favor», dijo, «tome esto para usted y la chaqueta de mi hija para su bebé. No estamos lejos de nuestro coche». «No puedo», comenzó a decir la mujer. «Sí que puede», dijo Thomas con firmeza, pero amablemente. «Y lo hará porque ese bebé necesita calor, y usted también, y porque tengo una hija de 6 años que nunca me perdonaría si la dejáramos aquí». La mujer tomó el abrigo con manos temblorosas. Thomas la ayudó a ponérselo, tratando de no fijarse en que su vestido estaba rasgado en el hombro, en que no llevaba zapatos, solo unos calcetines finos que estaban más enteros que la tela. Maya envolvió con cuidado al bebé con su chaqueta rosa brillante, con su carita seria y concentrada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Maya. «Catherine», susurró la mujer. «Cat, y esta es Emma. Tiene 4 meses. Yo soy Maya. Ese es mi padre, Thomas. Acabamos de cenar pizza, de las que llevan queso extra».
Lo dijo con la sencillez propia de los niños, sin darse cuenta de que la mención de la comida había llenado de lágrimas los ojos de Kat. Thomas tomó una decisión. Kat, voy a ser muy directo contigo porque creo que ambos sabemos que estás en problemas. Esa bebé no va a sobrevivir a la noche aquí fuera. Y tú tampoco. No te voy a preguntar tu historia ahora mismo, pero te voy a pedir que vengas con nosotros solo para entrar en calor, comer algo y pensar en qué hacer a continuación. Sin condiciones, sin juicios, solo por decencia humana. No me conoces, dijo Kat con voz quebrada. Podría ser cualquiera, podría ser peligrosa. Eres una madre que intenta proteger a su bebé en la nieve, dijo Thomas en voz baja. Eso es todo lo que necesito saber ahora mismo. El trayecto hasta la casa de Thomas fue silencioso. Kat se sentó atrás con Emma y Maya a su lado, charlando sobre el colegio, sus peluches favoritos y cómo su papá hacía el mejor chocolate caliente con malvaviscos de verdad. Thomas condujo con cuidado por la nieve, mirando por el espejo retrovisor a la joven, que parecía aterrorizada y agradecida a partes iguales. Su casa era modesta para los estándares de un director ejecutivo, una vivienda de 3 dormitorios en un buen barrio, cómoda, pero sin ostentación. A Thomas nunca le había importado mucho presumir. El calor les envolvió nada más entrar, y Kat se tambaleó. ¿Cuándo comiste por última vez?, le preguntó Thomas, sujetándola con delicadeza por el codo. Hace 2 días, quizá. He estado alimentando a Emma. Todavía le doy el pecho, pero no sé si ha dejado de hacerlo, respondió ella, mirando a su hija con tanto amor y temor que Thomas tuvo que apartar la vista. Bien, lo primero es lo primero. Maya, ¿puedes enseñarle a Kat dónde está el baño de arriba? Hay toallas limpias en el armario. Kat, hay un albornoz colgado en la parte trasera de la puerta. Pon tu vestido en el cesto de la ropa sucia y yo lo lavaré. Dejaré algo de ropa de mi difunta esposa fuera de la puerta. Sois más o menos de la misma talla. Mientras Kat estaba arriba, Thomas calentó las sobras de sopa e hizo sándwiches. Maya le ayudó, de pie en su taburete junto a la encimera, con el rostro pensativo. Papá, dijo con cautela, Kat es como las personas que vemos a veces en el centro, las que llevan carteles. Thomas dejó de cortar el pan. Es alguien que ahora mismo necesita ayuda. Eso es lo único que importa. Pero ¿por qué no tiene casa? No lo sé, cariño. A veces la vida es dura para algunas personas. A veces tienen mala suerte o cometen errores o simplemente no tienen a nadie que les ayude cuando las cosas van mal. Por eso es importante ayudar cuando podemos. Cuando Kat volvió a bajar, llevaba unos vaqueros viejos de Laura y un jersey suave. Tenía el pelo todavía húmedo, pero limpio. Había envuelto a Emma en una toalla limpia y la niña dormía plácidamente. Thomas nunca había estado tan agradecido de haber guardado la ropa de su difunta esposa. Tenía pensado donarla en algún momento, pero por alguna razón nunca se había atrevido a hacerlo. Kat comió despacio al principio, pero luego con cada vez más apetito, como si su cuerpo recordara de repente que necesitaba alimento. Thomas le dio el biberón a Emma. Mientras Kat comía, guardó las cosas de bebé de Maya en el ático y se maravilló de cómo ese pequeño ser humano encajaba perfectamente en sus brazos. Qué natural le resultaba, a pesar de los años que habían pasado desde que Maya era tan pequeña. Después de cenar, cuando Maya se acostó con la promesa de que Kat y Emma seguirían allí por la mañana, Thomas y Kat se sentaron en el salón. Ella por fin había dejado de temblar. ¿Quieres contarme lo que pasó?, le preguntó Thomas con delicadeza. No tienes por qué hacerlo, pero a veces ayuda a decirlo en voz alta. Kat se quedó callada durante un buen rato. Emma dormía acurrucada contra su pecho. Entonces, poco a poco, contó su historia. Un novio que parecía amable hasta que ella se quedó embarazada. Violencia que se intensificó hasta que ella huyó, sin familia a la que recurrir. Sus padres habían fallecido hacía años y ella era hija única. Sus amigos habían intentado ayudarla, pero ella se sentía demasiado avergonzada para seguir pidiendo ayuda, demasiado orgullosa para admitir lo mal que estaban las cosas. Había estado viviendo en un refugio, pero tuvieron que marcharse cuando Emma enfermó y molestaba a los demás residentes con su llanto.
Había intentado irse a otra ciudad, a casa de un primo que le había ofrecido ayuda, pero se había quedado sin dinero. No soy una vaga, dijo Kat con vehemencia, como si Thomas la hubiera acusado. Tenía 2 trabajos antes de que naciera Emma. No busco limosnas. Es solo que no podía dejar que se congelara. No sabía qué más hacer. Pensé que si podíamos pasar la noche, si podía llevarnos a algún lugar cálido. Eres increíblemente valiente, dijo Thomas. Y una madre excelente. No todos los padres sacrificarían todo por sus hijos. Pero Kat, no puedes hacer esto sola. Necesitas ayuda y me gustaría ofrecerte la mía, si la aceptas. ¿Por qué? Kat lo miró con esos ojos agotados. ¿Por qué me ayudarías? No me conoces. Por lo que sabes, podría estar mintiendo, sobre todo porque hace 3 años mi esposa Laura murió en un accidente de coche. Maya tenía 3 años, y de repente me quedé solo intentando averiguar cómo ser ambos padres de una niña pequeña en duelo mientras dirigía un negocio. ¿Y sabes qué me salvó? La gente que me ayudó. Mi padre, que salió de su jubilación para ayudar con la empresa. Mi vecino, que organizó un servicio de comidas. La profesora de la guardería de Maya, que se quedaba hasta tarde cuando yo me quedaba atrapado en el tráfico. La gente me ayudó porque eso es lo que hace la gente o lo que debería hacer. Se inclinó hacia adelante, con voz suave. No estoy tratando de salvarte, Kat. Estoy tratando de ayudarte a salvarte a ti misma. Hay una diferencia. Quédate aquí unos días. Descansa. Cuida de Emma. Déjame llamar a algunas personas que conozco. Un amigo abogado que trabaja pro bono. Un asistente social que puede ayudarte a acceder a recursos. Un asesor laboral. Date la oportunidad de recuperar el aliento y hacer un plan. No hago caridad, dijo Kat, pero su voz temblaba. No es caridad. Es una ayuda, no una limosna. Y, francamente, Maya nunca me perdonaría si te dejara ir. Ya está planeando el desayuno de mañana. Kat se quedó. Lo que se suponía que iban a ser unos días se convirtió en una semana, luego en 2. Thomas descubrió que había estudiado 2 años en la universidad antes de quedarse sin dinero, que le encantaba leer y devoraba los libros de su estudio, que era divertida, con un sentido del humor seco que le sorprendía, que era una madre increíble, paciente y cariñosa, a pesar de su agotamiento y su miedo. Observó cómo se encariñaba con Maya. Las dos se hicieron amigas con esa facilidad que a veces tienen las mujeres a pesar de la diferencia de edad. Maya le enseñó a Kat juegos con palmas y la ayudó a hacer reír a Emma. Kat ayudó a Mia con los deberes y le enseñó a hacer trenzas, algo que Thomas nunca había sabido hacer bien. El abogado ayudó a Kat a solicitar la custodia y una orden de alejamiento contra su ex. La trabajadora social la puso en contacto con programas de asistencia y guarderías. El orientador laboral le encontró un trabajo como recepcionista en una consulta médica. No era nada glamuroso, pero era estable y tenía prestaciones. Al cabo de un mes, Thomas ayudó a Kat a mudarse a un pequeño apartamento que tenía al otro lado de la ciudad. No tenía pensado mencionar que era suyo, pero Kat necesitaba un lugar donde vivir y el apartamento estaba vacío. Le cobró un alquiler simbólico, lo suficiente para que se sintiera independiente, pero no tanto como para que le supusiera un esfuerzo. Esto es demasiado, protestó Kat mientras trasladaban sus pocas pertenencias, en su mayoría cosas que Thomas le había ayudado a comprar. Es lo correcto, dijo Thomas simplemente, y algún día lo devolverás. Cuando veas a alguien que necesite ayuda, lo recordarás y le tenderás una mano. Pasaron los años. Thomas y Kat entablaron una amistad inesperada. No era romance. Ambos llevaban demasiado dolor y miedo por eso, pero era algo más profundo. Una afinidad entre padres solteros que se esforzaban por hacerlo mejor. Cenaban juntos todas las semanas. Las niñas jugaban mientras los adultos hablaban. Maya y Emma se hicieron como hermanas, inseparables a pesar de la diferencia de edad. Mucho dolor y miedo por ello, pero algo más profundo. Una afinidad entre padres solteros que hacían todo lo posible. Cenaban juntos todas las semanas, las niñas jugaban mientras los adultos hablaban. Maya y Emma se hicieron como hermanas, inseparables a pesar de la diferencia de edad. Thomas vio cómo Kat florecía al encontrar su lugar.
Volvió a la escuela a tiempo parcial, estudiando enfermería. Hizo amigos, construyó una vida. Se convirtió en alguien que reía con facilidad y soñaba en voz alta. Emma se convirtió en una niña brillante y curiosa que llamaba a Thomas tío Thomas y a Maya su mejor amiga en todo el mundo. 5 años después de aquella noche nevada, Thomas estaba en la escuela de Maya para un baile de padres e hijas cuando recibió la llamada. Su padre había sufrido un derrame cerebral masivo. El médico dijo que no esperaban que sobreviviera a la noche. Thomas dejó a Maya con la familia de un amigo y condujo hasta el hospital. Le temblaban las manos al volante. Su padre, el hombre que le había enseñado todo sobre los negocios, la integridad y cómo ser un buen hombre, se estaba muriendo y él iba a enfrentarse a ello solo. Pero no fue así. Cuando llegó a la sala de espera de la UCI, Kat estaba allí. Alguien, probablemente la madre de la amiga de Ma, la había llamado. Se levantó cuando lo vio y sin decir nada lo abrazó. Thomas, que había sido fuerte durante tanto tiempo, que había mantenido todo en orden desde que Laura murió, sintió que algo se rompía dentro de él. Lloró sobre el hombro de Kat, esta mujer a la que él había ayudado y que ahora le estaba ayudando a él, y comprendió por primera vez por qué había sido llevado a esa estación de autobuses aquella noche nevada. Nos ayudamos unos a otros. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos hace humanos. El padre de Thomas falleció esa noche con Thomas sosteniéndole la mano. Kat se quedó durante todo el proceso, la muerte, la planificación del funeral, la reunión de los familiares, la lectura del testamento. Trajo comida, cuidó de las niñas y simplemente se sentó con Thomas cuando él necesitaba silencio. Una semana después del funeral, Thomas estaba revisando los papeles de su padre cuando encontró una carta dirigida a él con la cuidadosa letra de su padre. Estaba fechada un año antes. Hijo, decía, te escribo esto mientras aún puedo. Mientras mis manos están firmes y mi mente clara, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No porque hayas mantenido el negocio en marcha, aunque lo has hecho. No porque hayas sido un buen padre para Maya, aunque lo eres. Sino porque has recordado lo que intenté enseñarte. Que el éxito no significa nada si solo lo utilizas para ti mismo. Esa joven a la que ayudaste, Kat, una vez me contó cómo la salvaste a ella y a Emma. No entendió por qué me reí. Es porque no salvaste a su hijo. Le diste la oportunidad de salvarse a sí misma. Ese es el mayor regalo que una persona puede hacer a otra. No el rescate, sino la oportunidad. No la caridad, sino el respeto. Estoy viendo cómo construyes un legado diferente al mío. Yo construí una empresa. Tú estás construyendo una comunidad de personas que se preocupan unas por otras. Eso vale más que todo el dinero que yo gané. Sé feliz, hijo. Permítete ser feliz. Te lo mereces. Thomas leyó la carta 3 veces antes de doblarla con cuidado y guardarla en su cartera, donde la llevaría siempre consigo. Esa noche, Kat pasó a dejarle la cena y encontró a Thomas en el porche trasero contemplando la puesta de sol. ¿Estás bien?, le preguntó, sentándose a su lado. No sé, estoy triste, agradecido, abrumado. Eso suena bastante normal para el duelo. Se quedaron sentados en un cómodo silencio, de esos que solo se consiguen tras años de amistad. Finalmente, Thomas habló. Mi padre me escribió una carta. Hablaba de ti, de aquella noche en la estación de autobuses. Dijo, te di la oportunidad de salvarte. Tenía razón, dijo Kat en voz baja. Me devolviste la vida. Le diste un futuro a Emma. No sé cómo pagarte eso. Ya lo has hecho. Has estado aquí. Has sido un amigo. Le has enseñado a Maya lo que es la fuerza. Y me has recordado que no estoy sola. Kat le tomó la mano, con un apretón cálido y firme. No estás sola y nunca lo estarás. Eso es lo que hace la familia. Aparecemos, nos quedamos, nos ayudamos mutuamente. Familia, repitió Thomas. ¿Eso es lo que somos? ¿No es lo que siempre hemos sido? Kat sonrió. Desde aquella noche en la que una preciosa niña me dio su abrigo y su padre me dio esperanza. Desde entonces hemos sido una familia. Quizás no del tipo tradicional, pero sí del tipo que importa.
10 años después de aquella noche nevada de diciembre, Thomas se sentó entre el público en una ceremonia de graduación. Kat cruzó el escenario para recibir su título de enfermería, y los aplausos fueron ensordecedores por parte de Thomas, de Maya, ahora con 16 años, de Emma, ahora con 10, y de todos los amigos y familiares que Kat había reunido a su alrededor. Después de la ceremonia, Kat los encontró entre la multitud. Reía, con los ojos brillantes por las lágrimas de alegría, tan diferente de la joven aterrorizada que Thomas había conocido una década atrás. «Lo logramos», dijo, y los abrazó a todos. «Tú lo lograste», corrigió Thomas. «Todo esto es gracias a ti, Kat». «No», dijo ella con firmeza. «Esto es gracias a nosotros, a todos nosotros. Tú me enseñaste que no estamos destinados a vivir solos. Que pedir ayuda no es una debilidad, es sabiduría. Que lo más valiente que podemos hacer es aceptar el amor cuando nos lo ofrecen». Maya, ahora una joven mujer, tomó la palabra. «Estoy escribiendo sobre ti para mi ensayo universitario». Le dijo a Kat, «Me enseñaste que la familia no es solo una cuestión de sangre. Se trata de estar presente, de elegirnos unos a otros cada día». «Voy a ser enfermera como Kat», anunció Emma, «y ayudaré a las personas que lo necesiten». Thomas miró a las 3 mujeres de su vida, su hija, esta mujer que se había convertido en su mejor amiga, y la hija de ella, que era como una segunda hija para él, y sintió la presencia de su padre, como una mano cálida sobre su hombro. Eso era el legado, no el dinero, los edificios o el éxito empresarial, sino estas personas que ayudaban a otras personas, la bondad que se propagaba, el amor que se multiplicaba en lugar de dividirse. Esa noche, en la cena de celebración, Thomas levantó su copa. «Un brindis», dijo, «por Kat, que nos ha mostrado a todos lo que es el valor, y por recordarnos que nuestros momentos más bajos pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones si somos lo suficientemente valientes como para aceptar ayuda y lo suficientemente sabios como para ofrecerla». «Y a las chaquetas rosas», añadió Maya con una sonrisa, «y a los padres que se detienen cuando un niño dice que alguien tiene frío». Brindaron por eso, por las chaquetas rosas y las noches nevadas, por los desconocidos que se convierten en familia, por las segundas oportunidades y las victorias difíciles, por la hermosa verdad de que todos nos acompañamos unos a otros a casa. Y a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente ver a alguien, tenderle la mano y decirle, «No tienes por qué hacer esto solo». Porque eso es lo que Kat aprendió aquella noche en la estación de autobuses, lo que siempre llevó consigo y transmitió a todos los que conoció como enfermera, madre y amiga. Eso es lo que Thomas había sabido en lo más profundo de su ser cuando se detuvo y le ofreció su abrigo. Todos intentamos sobrevivir al invierno y a veces lo único que nos salva es el calor de otra persona.